Para que una radio se escuche, o para que una radio se pueda oír, se usan repetidores. Y tú dices, ¿eso qué es lo que es? Pues bueno, un repetidor es, ¿lo conocéis? ¿Todos os habéis visto la torre de Collserola? Eso es un repetidor. Es un repetidor de radio y un repetidor de televisión. Entonces, gracias a eso, los sonidos pueden llegar a otros lugares, por lo tanto, los mensajes de comunicación que se hacen a través de radio, televisión o cualquier otro mensaje, pues tienen su validez gracias a eso. Los repetidores permiten que el sonido que se emita pueda oírse en otro lugar, y antes que la radio hubo una manera de comunicarse y fue el código Morse. ¿Sabes lo que es el código Morse? El código Morse lograba repetir sonidos que eran un lenguaje que se podía entender. Es decir, la gente aprendía el lenguaje Morse para poder entender el lenguaje de la radio y poder comunicar mensajes. No sé si han visto alguna vez alguna película antigua donde se enviaban esos mensajes por código Morse con el pi, 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 pi. Más que el código de Morse parezco un canario cantando, que soy canario, pero además de eso ya piando. Entonces sí que me siguen, ¿verdad? ¿Saben lo que es? Entonces hay muchas maneras de hacer llegar un mensaje a otros. Siempre ha habido información que hacer llegar, información que es importante que comunicar, noticias o cosas que son trascendentales que los que lo recibían necesitaban saberlo. Y siempre se ha usado un canal, un medio para lograrlo. Claro, en nuestro modo moderno ya tenemos el wifi con el que nos podemos comunicar de muchas maneras, nos ha facilitado la vida, hacer videoconferencias, ¿no? Yo me acuerdo de ver dibujos animados de pequeños, series de televisión en las que se veían videoconferencias y tú decías, ¿y esto cómo es? ¿Y esto será? Pues hoy en día es posible. Entonces, hay muchos métodos en los que se pueden lograr comunicar mensajes, ¿no? y transmitirlos. Hay una época que nosotros no la vimos, o por lo menos yo creo que nadie de este lugar la ha visto, y si la ha visto, que lo diga. Pero hubo una época en la que las ciudades y los pueblos había un personaje, una figura, que era la del pregonero. ¿Os acordáis? ¿Lo habéis oído eso? ¿Hay alguno que ha vivido lo del pregonero? ¿Tú has vivido lo del pregonero, Aso? ¿Hay alguien más? ¿Sabéis lo que era el pregonero? El pregonero, claro, no habían otros medios de comunicación y se cogía a alguien que tenía buena voz en el pueblo y lo que hacía es que iba y pregonaba o decía algo así como: se hace saber por medio del señor alcalde. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Ya os ubicáis quién es el pregonero? ¿Sabéis el chiste ese de pregonero o no? ¿No lo sabéis? Dice: mamá, ¿por qué papá mató al pregonero? Pregonero y... Ya está. ¿Lo habéis entendido? Si hay alguien que no lo entendió, que le diga al de al lado, después me lo explica. Entonces, hay muchas maneras de comunicación, pero en la comunicación, para dar un mensaje, tiene que haber un emisor y un receptor. Estas tres cosas son importantes. El mensaje, por supuesto, el emisor y el receptor. Estas tres cosas. Entonces, la palabra... entonces, todo esto es importante. Entonces, el mensaje como un contenido importante. Luego tenemos el emisor, que es el mensajero. Y luego tenemos al receptor, que sería el auditorio. Y auditorio es este lugar. Entonces, pero auditorio también es el lugar donde hay personas que escuchan un mensaje. Entonces, este lugar se entiende su nombre de auditorio porque, por ejemplo, en este caso, el mejor ejemplo es, hay una persona que quiere comunicar un mensaje, que soy yo, y el mensaje es el Evangelio, y vosotros sois los receptores. Entonces, déjame decirte algo en cuanto a esto. La palabra audio significa sonido, y eso viene del latín audio, que significa eso, como dije, sonido, pero también a la vez oigo o escucho. Entonces, este lugar deja de ser un auditorio cuando está vacío. Son solamente sillas o butacas y paredes. Entonces, sin mensaje, sin emisor y sin receptor, es solo piedra y piano y sillas. Nada más. Para que pueda tener un verdadero uso y que se le pueda dar la importancia que verdaderamente tiene, tiene que haber alguien que transmita, alguien que escuche y un mensaje. Déjame decirte que la iglesia, nosotros, tenemos el mensaje que tiene un contenido importante y trascendental.
Y ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de salvación en Cristo el Señor. Y además tiene a los emisores o a los mensajeros, y son todos los hijos de Dios. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un auditorio, necesitamos personas que quieran recibir mensaje, un receptor. Por lo tanto, el auditorio se hace y no llega solo. Pero también, vamos a verlo en el pasaje, también el auditorio tiene que tener disposición. Vamos a verlo en el pasaje que vamos a estudiar hoy y lo entenderemos mejor. ¿Por qué no buscas conmigo ese capítulo que leímos antes de Romanos, capítulo 10? Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Romanos, capítulo 10, versículos 14 al 21. Leímos la primera parte antes para podernos poner un poquito en contexto, aunque sé que es complicado, es difícil, porque además no solamente es la primera parte del capítulo 10, sino que del 9 al 11 todo completo. Pero bueno, leámoslo y ahora os cuento cosas. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por eso, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento, les provocaré a enojo. También Isaías se atreve a decir, fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y el 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor. Tu Espíritu aquí, Señor, hablando a nuestro espíritu, muy dentro de nosotros, con el fin, Señor, de hacer aquello que a ti te agrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como decía, los capítulos del 9 al 11 de Romanos es una denuncia de Pablo acerca de una actitud religiosa, una actitud negativa y religiosa que tenían los judíos en aquel tiempo cuando Pablo les estaba predicando. Desde el principio hasta el fin, en el capítulo 9 y al 11, aunque las palabras son intensas y las palabras son directas, no quiero descubrir, no quiero ver en Pablo una ira o un odio, no, al contrario, prefiero ver un anhelo cordial para que aquellos judíos se salven. O sea, lo que Pablo desea es que aquellos que están leyendo la carta que él escribe, aquellos que reciben ese mensaje, tengan un encuentro con el Señor. Ese es el deseo de Pablo. Y si vamos a llevar a otras personas a Cristo, y a esto ya ahora con nosotros como iglesia, si vamos a llevar a otras personas a Cristo, esta debe ser la actitud. La actitud debe ser de una actitud cordial, una actitud alegre, una actitud que desea, una actitud que anhela, una actitud que ama a la otra persona para que pueda ver al Señor y pueda creer en Él como nosotros hemos creído. Así que en los versículos que leímos antes y en todo el contexto de ese capítulo 9 al 11, Pablo ha dicho que el acceso a Dios no es por las obras, ni tampoco por la obediencia a la ley o el legalismo, sino que el acceso a la salvación de Dios es por medio de la fe, teniendo confianza plena en Cristo y en su sacrificio. Pero, ¿qué pasa si los judíos nunca lo habían oído, aquellos a los que están dirigiendo la carta? ¿Qué pasa si ellos no lo habían oído? Pues Pablo quiere ponerle una solución a esto y quiere explicarles cuál es la razón de por qué él se expresa de esta manera y por qué ellos están enrocados en no entender. Pablo les da una solución desde la palabra de Dios y usa los textos que los propios judíos podían conocer. Los versículos ahí, 14 al 21, hay un montón de referencias que ahora mencionaré para que las apuntéis en vuestra libreta, en vuestro diario de oración. Entonces, esas referencias intentan que Pablo explicarle a los receptores lo que él quiere expresarles para que ellos puedan seguir al Señor y amar al Señor. Entonces,
Pablo hace un juego de preguntas y de respuestas, y las da él, por supuesto. Él hace la pregunta, no espera que los demás contesten, sino que él mismo es el que responde. Entonces, en el versículo 14 y 15, podemos poner ahí la pregunta: ¿cómo oirán? Si no hay quien les predique, ¿cómo oirán? Entonces, el hecho es que a esa pregunta de cómo invocarán al Dios que no han creído ni oído y no saben, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y Pablo mismo responde con un texto de Isaías 52:7, apunta, en el que el profeta expresa la bienvenida que se le da a los que traen las buenas noticias de cosas buenas. Entonces, exalta al mensajero que trae noticias buenas, y especialmente si esas noticias vienen de parte de Dios. Entonces, es la pregunta, y la respuesta de Pablo es: no puedes decir que no ha habido mensajeros, porque siempre los ha habido. De hecho, Isaías está hablando de esos mensajeros en ese pasaje que mencioné, y está hablando de algo que sucedió hace mucho tiempo. Esos mensajeros son amados, son queridos por Dios. ¿Por qué? Porque obedecieron y llevaron el mensaje que Dios le dio para el pueblo. Los versículos 16 a 17 sigue habiendo más preguntas, y el hecho es que Israel no hizo caso de la buena noticia, porque aunque su argumento fuera cierto, él les dice: ¿qué dices tú a eso? O sea, ¿qué respuesta das? Entonces la pregunta es esa, y Pablo les contesta: era normal esperar que Israel no creyera, porque desde hacía mucho tiempo Isaías dijo desesperadamente: Señor, ¿quién ha creído el mensaje que hemos dado? Y esa es la respuesta. Entonces, Isaías 53, versículo 1. Ahí donde está, o sea, Pablo usando la palabra para traer argumentos sólidos para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Entonces, en esa misma situación que se dio entre Israel y el profeta, se está dando también ahora entre Israel y Pablo. Cuando Pablo les está predicando, y al rechazar ellos el mensaje, repitieron la misma historia. No creyeron a Isaías y tampoco estaban creyendo a Pablo. No creyeron el mensaje que les traía el mensajero o el vocero, o llámalo como quieras, o el emisor. No creyeron. Entonces su lejanía, la lejanía que ellos tenían de Dios, era tan evidente, y su negación del mensaje divino también. Pero Pablo insistía en comunicar que la salvación es por fe. Que la salvación, la única manera de tenerla es a través de la fe. Por eso se predica el mensaje, para que los que oyen puedan responder teniendo fe. Esa es la razón. Se predica el mensaje, por eso dice el versículo 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se predica para que algunos oigan y puedan responder. Seguimos avanzando, versículo 18 y sucesivos. Pablo dice que tuvieron la oportunidad de oír, se les dio. Y esta vez Pablo dice, o cita el Salmo 19:4. El mensaje ha salido por toda la tierra, dice, y ha llegado a todo el mundo. Entonces, Israel no puede decir que no tuvo la oportunidad de oír. Porque Israel siempre recibió los mensajeros que Dios les envió para recibir aquel mensaje. Israel no puede decir que no se les advirtió, Entonces dice, saldrán mensajeros que traerán el mensaje, de esa manera lo podrán escuchar, y la Escritura dice exactamente lo que leímos ahí. Entonces vuelve otra pregunta en el versículo 19. ¿Israel entonces no se enteró? Pues saben, aparentemente quería decir algo así, que si el mensaje era tan difícil de entender, que aunque Israel lo oyó, no pudo entender su significado, porque no estaban conectados a Dios, estaban conectados a otras cosas. Y esto era importante para el pueblo, necesitaban estar conectados con Dios para entender lo que Dios les estaba diciendo, pero no estaban conectados con Él. Los que estaban conectados con Él entendieron el mensaje. Y algo así también pasó con Jesús cuando estuvo entre nosotros. Los que estaban en conexión con Él, los que tenían temor de Dios, los que querían conocer, entendieron. Los otros no consiguieron entenderlo. Así que Pablo siempre responde, Israel puede que no se enterara, pero los gentiles sí que entendieron que era lo que él les explicaba a estos que eran judíos y escuchaban y leían,
comprendieron perfectamente el sentido del ofrecimiento cuando ese ofrecimiento les llegó de que recibieran a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, única y solamente. No lo estaban buscando, tal y como nos dice el texto, pero ahí estaban esperando a que Dios se mostrara. Pablo, para probarlo, muestra dos textos. Deuteronomio 35, 21, el primero, en el que Dios por medio de Moisés pide que busquen al Señor, en los últimos días de Moisés, pide que busquen al Señor para que el Señor los bendiga. Y entonces la advertencia es, si Israel desobedece y es rebelde, entonces dará la bendición a otro pueblo. De ahí lo de los celos. Y entonces Israel tendría celos de una gente que ni siquiera eran pueblo, ni siquiera eran nación, porque verían la mano de Dios sobrando a través de otros. Y el otro texto es Isaías capítulo 65:1, donde Dios dice que no ha encontrado un pueblo, que Él ha encontrado un pueblo que ni siquiera le estaba buscando. Es decir, ¿a quién se revela Dios? Aquellos que ni siquiera le buscaban, pero al traer el mensaje dijeron, tú eres Dios. Muchas veces nos empeñamos en que todo el mensaje es para nosotros solos, pero es también para otros. El mensaje es para todo aquel que quiere escuchar y quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así que Pablo lo que quería era que a lo largo de toda la historia ellos entendieran que Dios estaba apelando a Israel. Dios estaba buscando a Israel, estaba abriendo los brazos para que Israel entendiera que el amor de Dios era renovable, se podía renovar con ellos. ¿Pero qué pasó con este pueblo? Pues que era un pueblo perverso y desobediente. Y Pablo apela a esos textos para que ellos se den cuenta de que la realidad de aquellos que están escuchando en el tiempo de Pablo están en la misma situación que lo que pasó siglos atrás. Se vuelve a repetir la película. Pablo quería atraer a los judíos a la salvación y usa argumentos convincentes, usa la palabra. Eran los argumentos que ellos podían aceptar, porque no había ya palabras que él pudiera decir con su boca que ellos entendieran. Por eso usa la palabra, para que ellos puedan ver que en la palabra lo que quiere decirles. Y es verdad que puede haber desconocimiento o ignorancia, pero hay que resolverlo con argumentos que puedan traer claridad para el que escucha. Eso es lo que trataba de hacer Pablo. ¿Qué encontró Pablo en aquellos? Pues Pablo encontró desprecio a los argumentos y descubrió también que había desprecio al conocimiento. En términos jurídicos, la ignorancia puede ser una defensa. Oiga, yo no lo sabía, le puedes decir al juez. Pero ¿sabes? Cuando tienes conocimiento, no te vale para nada. Cuando tú lo sabías, entonces no tienes cómo defenderte. Barclay dice que no se le puede echar en cara a una persona el que no sepa lo que no tuvo la oportunidad de aprender. Pero si él no sabe por haber desaprovechado las oportunidades que se le brindaron, entonces es culpable. Tú te puedes justificar ante lo que no sabes, pero si tú tuviste la oportunidad de aprenderlo y no quisiste, entonces es tu responsabilidad. La responsabilidad de todo hijo de Dios es conocer la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad, la de todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, si una persona firma un contrato sin haber leído las condiciones, no puede luego quejarse de que esperaba o imaginaba que las condiciones eran diferentes. Es que ahí está. Tenías que haberlo leído. De la misma manera, somos responsables por no saber lo que podía y debía haber sabido. Yo soy responsable por mi fe. Entonces Pablo encontró una falta también de visión. Y era una falta de visión voluntaria. Es decir, los seres humanos tenemos una capacidad ilimitada y fatal para cerrarnos a lo que no queremos saber. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces hay gente que se cierra a eso y puede que sepamos que cierto hábito, que cierta amistad, que cierta relación va a traernos consecuencias desastrosas, pero muchas veces negamos conocerlo o reconocerlo y hacemos las cosas en consecuencia a eso. El hacernos los sordos puede que sea una virtud en algunos casos, pero en otros es la mayor de las tonterías, porque trae consecuencias. Pablo también encontró falsedad, porque no sabía que esto iba a acabar así. Tendríamos que reconocer que sabíamos la verdad.
si conocemos la verdad y mentimos. Pero lo que Pablo estaba insistiendo es en la responsabilidad personal de aquellos judíos que tenían que haber sabido lo que hacían y lo que decidían, y no les faltaron oportunidades, pero rechazaron la llamada de Dios. Y Pablo se encuentra en la misma situación, intentando traer una advertencia a aquellos que leen la carta para que vengan al Señor con lo que tienen, con lo que conocen, no con nuevos argumentos, sino los argumentos de antaño hechos nuevos en su vida, el mensaje de Dios hecho nuevo en su vida. Y esto es maravilloso. Es maravilloso que el mensaje de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto es precioso. El mensaje sigue siendo el mismo, lo único que tenemos que son nuevos oyentes, nuevos emisores o nuevos mensajeros, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, hay varias cosas que después de este pasaje nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas, iglesia. Entonces, hay gente que está deseando dar la bienvenida a los mensajeros que Dios les envía. Esta es la primera cosa. Hay gente que está en el mundo esperando que un mensajero llegue a su vida con buenas noticias. Y mira, Dios considera que la vida de estos son hermosas y son de mucho valor. ¿A quién consideró de mucho valor y hermoso? A ti y a mí, que somos su iglesia, que somos su pueblo, que somos sus hijos. Y Él ama también a aquellos a los cuales se les da el mensaje. Ama a los receptores finales, pero también ama al enviado. Fíjate que esto es interesantísimo. O sea, Dios nos considera hermosos aquellos que llevan el mensaje de salvación a otros. Los feos tienen esperanza. Digan amén. Amén. Señor, para que digan amén. No. Les digo, tírense por un barranco y se tiran. No. Entonces, hay gente que aún entendiendo, tienen excusas para no responder afirmativamente. Esta es la segunda cosa. No responden a lo que escuchan, pero aún así deberían escuchar el Evangelio para que puedan decidir. Tienen que escuchar igualmente y necesitamos un pueblo que predique. Entonces, la obediencia a Dios es evidencia de que tenemos fe y que hemos creído. Si tengo fe, creo. Y si tengo fe, obedezco. Es la mejor evidencia. Tercera cosa, mucha gente no tiene excusa para responder porque han oído. Entonces, somos responsables de la respuesta que damos al mensaje del Evangelio. Cada uno de nosotros somos responsables de cuando oímos, si respondemos o no respondemos. Por lo tanto, aquí hay una cosa que es importante. Dios no condena a nadie. Se condena a aquel que rechaza el mensaje del Evangelio. Esto es importante que lo sepas. La bendición de Dios, cuarta cosa, es para aquellos que le buscan y le siguen. Dios quiere bendecir a aquellos que le aman. Dios quiere bendecir a aquellos que le buscan. Entonces, la bendición de Dios es para todos aquellos. Es verdad que hay una parte de esa bendición de Dios que cae a todos por igual, porque el sol sale para justos y para injustos. Muy bien, y es la bendición de Dios porque Él lo hace posible. Pero hay una bendición personal que es para cada uno que busca al Señor. Dios ama la humildad y Dios quiere que todos lo sepan. Y Dios ama a cada uno por nombre, sea cual sea su nombre. Dios ama a la humanidad en todo tiempo, sea el que sea las circunstancias en las que viven. Y Dios sigue queriendo que su mensaje llegue a esas personas. Por lo tanto, los argumentos que convencen son la cruz de Cristo y nuestra vida cambiada como parte de la acción de Dios en nosotros. Por eso estamos con lo de contando sus grandes obras. ¿Cuáles son las dos noticias? ¿Cuáles son los dos argumentos? ¿Cuál es la cosa que realmente convence? La cruz de Cristo y mi vida cambiada y transformada por Él. Esto es lo que cambia, esto es lo que convence. Los grandes hechos de Dios son esos, la cruz y el testimonio de mi vida. Soy una nueva persona en Cristo, soy una nueva criatura, por lo tanto, tengo algo que comunicar, tengo algo que dar. Y hay gente que está esperando, que están ansiando ese buen mensajero, ese hermoso mensajero a los ojos de Dios que le trae el mensaje de salvación. He escuchado muchos testimonios de muchos que se convirtieron
ya no tan solo por las palabras de aquellos que le traían, por el mensaje poderoso, sino porque aquellos que lo traían un mensaje de convicción. Yo he escuchado a muchos de vosotros y a otros tantos decir, yo me convertí porque el que me estaba transmitiendo el mensaje no solamente me lo comunicaba, sino que lo creía. Y eso es victoria en tu vida y esperanza para el que escucha. Así que debemos entender, quinta cosa, que el mensaje es tan impactante y tan bueno que al final atrae a todos. Y si no te atrae, déjame preguntarte, ¿por qué estás aquí? ¿Para escucharme a mí? Pues déjame decirte que lo llevas mal entonces. No vas a poder. No es. Yo no tengo nada que ofrecerte, solamente que el Señor cambió mi vida también, igual que a ti. Y si los que escuchan tienen desconocimiento o ignorancia, si desprecian los argumentos, si se niegan a lo que escuchan o niegan que no lo sabían, esa es su decisión personal. Y esto es responsabilidad personal de cada uno delante de Dios. Porque yo, por más que quiera salvarte a ti, no puedo salvarte. Solamente el Señor puede salvarte. Y es tu decisión con Él decir, ¿le sigues o no le sigues? Es tu decisión, no la mía. No permitamos, iglesia, que falten los mensajeros. No permitamos que falten los mensajeros. Que Dios pueda ver en nosotros la fe por medio de esa obediencia hacia su mandato de ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Cuéntale las grandes obras de Dios a aquellos que están a tu alrededor, iglesia. Sabemos que Dios está en todo. Y tenemos libertad para aceptar o rechazar lo que Dios nos ofrece. Y esta es la paradoja de la situación humana o de la realidad del hombre y de la mujer, que Dios está en control de todo, pero que el hombre y la mujer tienen libertad para decidir. Y tú tienes hoy libertad para decidir seguir al Señor o no, si todavía no le sigues. Pero entre nosotros, el pueblo de Dios, que no falten mensajeros. La gente en realidad a nuestro alrededor y nosotros mismos escucha lo que quiere. Escuchamos todo lo que el mundo hace y todo lo que el mundo dice. O si no, yo os preguntaría aquí, ¿quién no se ha enterado esta semana de lo que ha ocurrido con una pareja de famosos? Uno es futbolista y la otra cantante. ¿Quién no se ha enterado? ¿Hay alguien que no vive en este mundo? Vivimos en él, pero no pertenecemos a él. ¿Hay alguien que no se ha enterado de lo que ha pasado esta semana? Olé, no, hay gente que no se ha enterado. Oye, hay gente que... da igual. Hay gente que escucha lo que quieren. ¿Han visto los memes? Los memes son para morirse de la risa, ¿eh? Yo he visto un montón de memes de eso. Confieso mi pecado. Sí, en medio del ayuno, hermano, lo siento. Señor, por lo tanto, si todos conocéis lo que ha pasado esta semana, muchos habéis también estado en medio del ayuno ahí de la gente, ¿eh? Sí, sí. Pero, déjame decirte algo. Yo le decía a mis hijos cuando quería decirles algo importante, te voy a decir una cosa. Y decía, te voy a decir una cosa. Escúchame bien. Esto es igual que cuando dice, voy a contar un chiste. Los que estaban despistados o jugando con el niño o los que estaban ahí hablando con él, enseguida levantan la cabeza y dicen, a ver, el chiste. Te voy a decir una cosa. Deja que el Evangelio de Cristo sea expuesto claramente. Y deja que te salpique. ¿A buen entendedor? Pocas palabras pasan. Iglesia, el auditorio está esperando que nosotros hagamos nuestra labor como mensajeros. Y el auditorio no está aquí. El auditorio está en la calle. Me encanta recordar siempre, yo creo que alguna vez lo he mencionado, en esa iglesia en la que a la salida de la iglesia, o sea, ya cuando ibas a salir del local de la iglesia hacia la calle, había un cartel grande en la parte de arriba que decía, está usted entrando al campo de misión. No está saliendo del local, está usted entrando al campo de misión. El auditorio está ahí, están esperando que vaya alguien que vaya y le cuente. Y tú tienes tu propio auditorio y yo tengo el mío.
Y es necesario que todos actuemos con responsabilidad con respecto al mandato que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio. Es necesario contar sus grandes obras. Es urgente oír. Es necesario que la gente oiga que Dios les ama. Algunos ya lo saben, pero no lo viven. Algunos habían oído algo, pero necesitan claridad. Y algunos conocen, pero necesitan argumentos, pero necesitan mensajeros que anuncien que la salvación de Dios es para los hombres también hoy. Dice la palabra, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Es el tiempo de salvación para todos los que están alrededor nuestro, que son nuestro auditorio. Es necesario que todos actuemos en responsabilidad. Es necesario que la gente escuche que Cristo salva al pecador, que lo reconcilia con Dios y que le da esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, hay un reconocimiento del pecado, una confesión, un nuevo nacimiento y una vida nueva y cambiada para el Señor. Es necesario anunciar. Es necesario traer esperanza a un mundo que vive sin esperanza. El mundo está esperando que haya salseos como el de estos dos famosos bueno, venga, nos reímos un poco, vemos un par de memes, nos divertimos, nos entretenemos. No, el mundo está esperando que pasen cosas así. O la nueva motivo de conversación. Ya sabéis, siempre pasa algo con lo cual podemos conversar. Entras a cualquier sitio y si te gusta conversar, solamente tienes que entrar y decir qué frío hace. Y ya tienes conversación. Si es verano, dice, qué calor hace. Siempre hay algo para conversar, siempre hay algún tema. Y si llueve, porque llueve, si no llueve, porque no llueve, si hace frío, porque hace frío, si sale el sol, porque sale el sol, si me levanto, porque me levanto, y si me acuesto, porque me acuesto. Siempre hay un tema, siempre puedes hablar o de la noticia de turno, de lo que hablan los políticos, o mejor dicho, de lo que hablan mal. Da igual, iglesia, pero hay gente que necesita esperanza en medio de la desesperanza. Hay familias rotas. Hay hombres y mujeres que tienen un matrimonio que está perdido y necesitan que tú les hables del Señor. Hay padres e hijos que están enfrentados o peleados y necesitan restauración. Hay gente que anda en medio de vicios y que necesitan ser sacados de ahí, liberados de esa esclavitud al pecado. Hay gente que necesita que les digamos que hay algo más allá después de las posesiones materiales, que están atados a las riquezas de este mundo. Por lo tanto, tienen un Dios. Hay tanta gente que necesita esperanza en medio de la desesperanza. Y nosotros tenemos el buen mensaje. Somos los emisores, nos hace falta los receptores. Y los receptores están dando la bienvenida al que viene con ese mensaje de esperanza. Y esos somos nosotros. Es urgente oír, es urgente comunicar. Que la salvación de Dios es real. Si estás en este auditorio y aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ahí donde estás te digo, ¿a qué estás esperando? ¿Qué es lo que te atrae del Señor? ¿Qué es lo que te trajo a este lugar? ¿Qué es lo que te trajo entre nosotros? Porque nosotros pocas cosas podemos ofrecer, pero la que mejor podemos es, como dijo Pedro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Es un levántate y anda, es decir, es un reconcíliate con Dios. Si estás en este auditorio y aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ahí donde estás, iglesia, orando, cerrando los ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos, no hay nadie que nos interese si el de al lado, el de atrás o el de delante. Si estás en este auditorio y quieres tener un encuentro con Cristo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, te he fallado, te pido que me perdones. Reconozco que por tu sacrificio hoy soy o tengo la oportunidad de ser un hijo tuyo. Y te ruego que entres en mi corazón, que cambies todo lo que soy, que yo pueda ser esa nueva persona que tú deseas que yo sea. En el nombre de Jesús oramos. Y sigue con tu cabeza inclinada, por favor, tus ojos cerrados. Si tú has hecho esta oración por primera vez y le dices a Jesús, entra en mi corazón, ¿puedes levantar tu mano donde estás? Iglesia, ¿entiendes la necesidad de que haya gente que oiga? Iglesia, ¿entiendes la necesidad de que haya mensajeros que anuncien?
nosotros somos esos mensajeros. Si tú entiendes la necesidad y entiendes el reto que el Señor Jesús pone en tu vida, y si te comprometes a hablarle a alguien cerca de ti que está pasando por dificultad y que tú ves que necesita a Jesús, ahí donde estás, ponte en pie, iglesia. Si tú crees que el reto es para ti, donde estás, ponte en pie. Gloria a Dios. Hay algunos que están entendiendo el reto y que deben hablarle a otros acerca del Señor. ¿Estás entendiendo tú el reto? Oye, que si quieres yo vuelvo a predicarlo si no lo entendiste. No te sientas obligado, eso tampoco. Solo acepta el reto.